Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a sábado 1 de agosto, en esta 17ª semana del tiempo ordinario. Y empezamos este mes de agosto en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, con la intercesión de María Santísima y la fiel custodia de San José. Muy bien, después de consagrar al Señor este mes de agosto, el octavo mes de este año, recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a Santa María Virgen en sábado. Ave María Purísima, sin pecado concebida. También en la liturgia recordamos a San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia. Alfonso María de Ligorio nació en Nápoles, de una de las más antiguas y nobles familias. El 27 de septiembre de 1696 fue un niño prodigio por la facilidad con la que aprendía las varias disciplinas, desde los idiomas hasta las ciencias, desde el arte hasta la música. A los 19 años era ya un abogado famoso, pero en una de las grandes ocasiones se resbaló sobre la famosa cáscara de banano. Un documento presentado después de su brillante defensa del imputado demostró que él había, aunque de buena fe, sostenido lo que era falso. Ese incidente determinó el cambio radical de su vida. Abandonó la toga y se puso al servicio de una justicia que no puede ser desmentida. Fue ordenado sacerdote a los 30 años y se dedicó al servicio de los vagos de los barrios periféricos de Nápoles. A los 36 años, con su colaboración de un grupo de laicos, fundó la Congregación del Santísimo Redentor, que al principio llamó del Santísimo Salvador. Los miembros de esta congregación se conocen hoy con el nombre de redentoristas. En 1749 el Papa Benedicto XIV aprobó dicha congregación. A los 60 años fue elegido obispo de San Ágata de Goti y dirigió la diócesis durante 19 años. Cuando ya ciego y sordo, fue a pedir hospitalidad a sus hijos espirituales en una casa de Nocera en Pagani, cerca de Nápoles, en donde vivió hasta su muerte en 1787 a la edad de 91 años. En esos últimos 12 años de vida, para permanecer fiel a su programa juvenil de no perder nunca tiempo, se dedicó a la redacción de otros libros, enriqueciendo la ya abundante mole de obras ascéticas y teológicas que llevan su firma. Sus más conocidos libros ascéticos son La práctica de amar a Jesucristo y La preparación para la muerte. Sus predicaciones tenían 3 temas constantes: el amor a Dios, la pasión, la meditación sobre la muerte y el misterio de ultratumba. Expresó su devoción a la Virgen en un libro afortunado, Las Glorias de María. La Teología Moralis fue una obra fundamental que influyó en la formación del clero hasta hace pocos años. Es un texto de segura doctrina que combatió al pesimismo religioso y al rigorismo jansenista de la época, con el método de esa casuística que hoy ya no se acepta, pero que en los años pasados servía a los directores espirituales para escoger en los casos de duda una solución, si no cierta, por lo menos probable. Por eso en 1871 fue declarado doctor de la Iglesia y propuesto como patrono de los confesores y de los teólogos de moral. San Alfonso murió en Nocera de Pagani el 1 de agosto de 1787 y fue canonizado en 1832. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia. Y para hoy, sábado 1 de agosto, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y le dijo a sus cortesanos: «Es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas». Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: «Dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran. Y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel.
Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, qué importante hoy darnos cuenta de lo que propone el Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Algunos personajes: Herodes, Juan el Bautista, Herodías y su hija. Qué importante es saber tener independencia de criterio, saber pedirle a Dios que nos dé fuerza de voluntad para resistir los embates del enemigo. Criterio, porque Herodes, aunque degustaba de la predicación de San Juan el Bautista y sabía que aquel hombre decía la verdad, no tenía un criterio propio, se dejó llevar por aquella promesa que había hecho, aunque podía cambiarla, se dejó llevar por la influencia de los que estaban alrededor, de la sociedad, sí, por la presión social, y sobre todo se dejó de llevar de aquella mala mujer, Herodías, y por eso no tenía esa fuerza para tomar una verdadera decisión. Por otra parte, Herodías, aquella mujer que incita al mal, aquella mujer que propone hacerle daño al prójimo, en este caso a Juan el Bautista, y que pide su muerte. También su hija, que es muy influenciable. Es importante darnos cuenta aquí también de la actitud de San Juan, un hombre íntegro, un hombre recto, un hombre de fe, un hombre que confía en Dios y que no tiene miedo de predicar la buena nueva, incluso cuando se trata de poner en obra la misión profética de anunciar y de denunciar lo que está prohibido. Le había dicho a Herodes que no le era lícito tomar por mujer a su cuñada, la esposa de su hermano Felipe, y pues en otro texto dice Filipos. Cuán importante es tener esta actitud y esta mentalidad para todos los cristianos de todos los tiempos, y por eso la iglesia ha sido perseguida, porque al igual que San Juan Bautista ha dicho la verdad. Por eso pidámosle a Dios que nos ayude a tener esa sinceridad de espíritu, de mente, de corazón. También podríamos preguntarnos cuál de estos personajes es con quien más me identifico. Con Herodes, que no tiene un criterio propio, una fuerza de voluntad propia, una manera de gobernar propia, sino que se deja influenciar. Herodías, que en su corazón tiene odio, rencor, resentimiento, una mujer que tiene cizaña en su vida y en su corazón, o aquella hija que baila ciertamente, pero que como personaje bíblico deja mucho que desear, ya que es influenciable. Va a preguntar a su madre qué es lo que pide. No tiene la capacidad de decisión propia tampoco. O la actitud de San Juan Bautista, un hombre íntegro, un hombre que denuncia sin ofender. San Juan nunca ofende a Herodes, siempre le dice la verdad con buenas palabras. Por eso un cristiano se supone que no debería ofender a nadie. No deberíamos de gritar, de insultar, de decir palabras soeces. No, ¿por qué? No hay ninguna necesidad. Se puede decir la verdad también de una manera muy perspicaz o de una manera muy sutil. Podríamos hablarle al prójimo. Es decir la verdad sin ofender al otro. Lo podemos hacer. ¿Cuál es entonces el personaje que más me identifica? ¿Será que estoy cumpliendo a cabalidad lo que Jesús me pide hoy, poniéndome en este ejemplo? Nos damos cuenta que San Juan Bautista incluso fue llevado a la cárcel y finalmente a la muerte por dar ejemplo de su fe, por dar testimonio del Dios vivo. Ojalá que no tengamos miedo nosotros también de evangelizar de esa manera. En este tercer milenio en el que nos encontramos, estamos llamados precisamente a eso, llamados a evangelizar de palabra, de obra, del testimonio con nuestro ejemplo. Así que hagámoslo con amor. Bueno, que nos dé fuerzas el Espíritu Santo para que podamos ser iluminados y podamos llevar al prójimo, pues justamente el mensaje que nos pide hoy el Evangelio. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.